Hola, hola, hola. Bienvenidos a la segunda clase. Si no han visto la primera, vayan, dale like al video anterior y ahí van a ver la primera clase de anatomía magistral. Entonces seguimos aquí con los tipos de anatomía. Tenemos la anatomía descriptiva o sistemática, la anatomía topográfica, la anatomía funcional y fisiológica, y que posteriormente existen otros tipos de anatomía que otros libros lo clasifican como de acuerdo a la estructura, si es macroscópica, microscópica, la clínica, que va de superficie, la radiográfica, la anatomía del desarrollo del organismo, está la embrionaria, la fetal, pediátrica, adolescente y la geriátrica, que de aquí salen otras ramas de la medicina, que es de la embriología, la histología, la pediatría y gerontología. Tenemos anatomía patológica, como su nombre lo indica, ver todo lo que es la patología de los órganos del cuerpo. ¿Cuáles son las formas de estudio? Bueno, topográficamente o macroscópicamente hablando, se va a dividir en cabeza, cuello, tronco y las extremidades superior y la inferior. La funcional, aquí incluye los sistemas de tegumento, el muscular, el esquelético, el circulatorio, nervioso, digestivo, respiratorio, urinario, reproductor y articular. Y la clínica, que es la estructura y la función del cuerpo. Recuerden darle like al vídeo y compartirlo para aquellos estudiantes de odontología, de medicina, de enfermería, o también algún odontólogo que quiera hacer una reválida en cualquier país, o también que quieren presentar una prueba para algún concurso, también les sirve. Voy a ir publicando unos que otros videitos de anatomía, fisiología, de pacientes especiales, varias cositas por ahí. Solo compártenlo para que otras personas también tengan la oportunidad de tener estos vídeos. Tenemos entonces la morfología. Hay algunas universidades que explican que la anatomía, como parte de su estudio en primer año, y también está la morfología humana, como su nombre lo indica, morfo de forma y logos de los estudios. ¿Qué diferencia hay entre anatomía y la morfología? La anatomía es una ciencia, la morfología es un estudio. Se relaciona, se divide y se describe la anatomía. La morfología no se relaciona, no se divide ni tampoco se describe. La anatomía va a estudiar más que todo la estructura y la morfología la forma de cada uno de ellos. Pero a la final también se van a ver los huesos, se van a ver el sistema de tegumento, se van a ver la columna vertebral, algunos órganos más importantes o los órganos diana, que si saben cuáles son los órganos diana, comenten. Son 7, 8 o 10. ¿Cuántos son? Comenten. La morfología tiene forma, estructura, función y origen. La forma, que viene parte de la anatomía, también habla de la estructura, que es la histología, la función, que es la fisiología, y el origen. Viene la embriología, la histología, la célula, donde vienen los tejidos, vienen de los órganos, aparatos y sistemas. Me gusta mucho esta parte aquí, este esquema que yo lo tomé de una página que es muy buena, sale muy especificadito, tipo mapa mental para poder estudiar mejor. El tejido conectivo muscular nervioso y el epitelial. Existen varios principios morfológicos. Está la metamería, la polaridad, la simetría y la estratigrafía. Para mí esos son los 4 principios más importantes. La división del cuerpo en segmentos, metamera, que es la porción del cuerpo humano que tiene todos los elementos necesarios para su desarrollo en el momento del embrión, y luego se va a formar lo que son los posteriores órganos. Esa es la metamería. La polaridad, donde hay una diferencia morfológica en el momento del embrión, donde el embrión está formándose para luego convertirse en feto, donde el cuerpo va a estar en 2 polos, el cefálico y el caudal. La simetría, que es a través de la línea media. En el caso de la odontología, nosotros usamos en los dientes la línea media que divide del lado derecho y del lado izquierdo. Y debe estar simétricamente igual. A veces esa línea está un poco desviada hacia la derecha o hacia la izquierda. La estratigrafía es la disposición que existe en estratos o capas. Puede ser piel, puede ser músculo. Entonces, existe una posición anatómica, que son los famosos planos anatómicos, la planimetría, que son todas aquellas descripciones en anatomía que se hacen en 4 planos imaginarios y cuya condición para hacerles es que el individuo esté en posición anatómica. Aquí me comí la A.
Es aquella donde no se considera el cuerpo es donde se considera que el cuerpo tiene que estar de pie, así tal cual como lo dibujó Da Vinci, con la cabeza y los ojos y los dedos de los pies dirigidos hacia adelante, tal cual la imagen, donde la extremidad superior está colgando a los lados y colocada de tal manera que las palmas siempre van a mirar hacia frente, hacia adelante. ¿Cuáles son esos planos anatómicos? De manera muy resumida lo coloqué aquí. Pueden ver varios libros de anatomía que lo extienden un poquito más. Después yo le daré la bibliografía de varios libros de anatomía que me gustan mucho estudiar. Algunos son más sistemáticos que otros son un poquito más profundos. También hay algunos que usan muchas imágenes, como es en el caso de Netter, pero también sirve mucho de estudio para uno saber más o menos dónde queda localizado. El plano medio mediano, conjunto de líneas imaginarias que atraviesa el cuerpo, tal cual como la imagen, en todo el medio. Lo va a dividir de derecha a izquierda. El plano sagital, el conjunto de líneas imaginarias que va a atravesar de adelante hacia atrás, paralelo al plano medio. ¿Cuál es el plano coronal? Hay algunos libros que lo llaman plano frontal. Es el conjunto de todas esas líneas que va a dividir las regiones posterior y anterior. El plano horizontal o transversal es el conjunto de todas esas líneas que va a dividir en dos porciones, superior o craneal e inferior y caudal. Caudal, como su nombre lo indica, caudal hacia la cola, hacia abajo. Existen algunas nomenclaturas que coloqué aquí de manera muy general. Anterior, lo que se acerca a la cara ventral del cuerpo. La posterior, lo que se va a ir acercando para la parte dorsal del cuerpo. Por eso es que a veces hay libros que dicen la cara posterior o la cara dorsal, la cara anterior o la cara ventral. Básicamente en odontología usan mucho la cara anterior o la cara posterior. Superior, lo que se acerca al cráneo. Inferior, lo que se acerca a los pies o a la cola o a la parte de abajo, lo inferior. La medial, todo lo que se acerca al plano medio. El lateral es todo lo que se va a alejar de ese plano medio. Proximal, que está cerca de su sitio de origen. Distal, todo lo que se aleja de su sitio de origen. Ahí en odontología también lo que es mesial. En anatomía en anatomía dentaria sería todo lo que se acerca más a la línea media. La superficial, todo lo que se acerca a la superficie, como su nombre valga la redundancia. Profundo, todo lo que se va a alejar de la superficie. Está externo, interno, el parietal, visceral, palmar y plantar, que como su nombre lo indica, ya el palmar, que es la cara anterior de la mano, el plantar, el de los pies, visceral, todo lo que va a revestir a un órgano, parietal, es todo lo que es la parte externa de una cavidad. De esta manera yo coloqué muy puntual también lo que es la osteología, para no abundar mucho el video. La osteología, como su nombre lo indica, es el estudio de los huesos, que son aquellas estructuras duras, resistentes, que van a servir de sostén a todos los músculos del cuerpo. Entonces, funciones: sostén, protección, movimiento. También son reservorios de sales de calcio y tiene una función hematopoyética. El sistema esquelético es de naturaleza cartilaginosa. Existe un sistema musculoesquelético que es la unión del esqueleto y músculo, que ellos trabajan en conjunto para dar el sostén y el movimiento. Ese conjunto de huesos y articulaciones que están en estrecha relación, todos son osteocartilaginosos. ¿Cuál es ese esqueleto axial o el cráneo vertebral? Es aquel que va a estar constituido por la bóveda craneana, su base y la columna vertebral. Posteriormente vamos a tener un video de esto de columna vertebral que ya está casi pronto. Ya está dentro de 1 o 2 semanas más o menos, lo debo publicar. Después están pendientes de las publicaciones o de los shorts que hago. La columna situada está dorsalmente en la línea media, o sea, en la parte posterior. Tiene 3 segmentos: cervical, dorsal y lumbar. Allí van a emerger 24 arcos costales. Entonces, ya sabemos cuántas costillas tenemos. Son 12 de cada lado, donde 10 son fijas y 2 son inmóviles. Entonces existe un único hueso que está en el medio, llamado esternón. Las 2 flotantes son de las costillas, la caja torácica, que va a ser la unión entre el esternón, la vértebra y las costillas. Nunca olvidemos esto.
De manera resumida, ¿qué es el cíngulo torácico o también llamado en otros libros como la cintura escapular? Viene la escápula, la clavícula, donde se consigue o se cuelga el miembro superior. Tenemos el ilión, la sínfisis del púber y el isquión. Luego se consigue lo que cuelga el miembro inferior, que es el cíngulo pélvico, la cintura pélvica, que está formado por todos estos huesos coxales. Y también está el hueso hioide, que no está conectado totalmente con la columna vertebral, porque es un hueso único, no tiene conexión con más ningún tipo de hueso, sino es netamente muscular. Aquí tenemos el atlas, que es la primera vértebra. Tenemos las vértebras cervicales, las torácicas, las lumbares, el sacro, los sacros inferiores y el coxis. Está de manera muy resumida. Está el esqueleto apendicular. ¿Cuáles son esos esqueletos? El que está formado por la mano y por los pies, es decir, el miembro superior y el miembro inferior, las extremidades. El hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. La mano va a estar formada por el carpo, metacarpo y la falange. El carpo tiene estapoide, semilunar, piramidal y también la pisiforme. Aquí tenemos la de la mano en la imagen, la falange, metacarpo y el carpo, y las de los pies. Existe un hueso que es el sesamoideo, que el pie también está formado por el tarso, metatarso y también la falange. El miembro inferior tiene la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. De manera resumida, entonces tenemos el esqueleto apendicular. Los tipos de huesos. Tenemos huesos largos, que es donde predomina la longitud, más que el espesor y la anchura. Existe en el cuerpo, dentro de los huesos largos, una diáfisis y dos extremidades abultadas, que es la epífisis. Estamos aquí. ¿Cuáles son ejemplos en el cuerpo humano que tenemos? El cúbito, el radio, la tibia, el peroné, el húmero y el fémur. Tenemos los huesos planos. Tiene dos caras y cuyos bordes van a formar de acuerdo a la forma de los huesos. ¿Qué tenemos? Los huesos del cráneo son un ejemplo de ello, como el frontal, el parietal, el occipital, el esternón y la escápula. Ellos predominan la longitud y la anchura sobre el espesor. Tenemos los huesos alargados, donde solamente lo vamos a tener en las manos y en la clavícula. El metacarpiano, metatarso, falange y la clavícula. Existe una variedad de huesos largos, pero son de menor longitud, la longitud no es tan grande como los huesos largos que vimos anteriormente. Aquí tenemos lo que es de la mano, cada uno de los huesitos que lo conforman. Los huesos cortos se caracterizan porque todas sus dimensiones son iguales, la espesura, la longitud son iguales y tienen forma de cubo. Los ejemplos son los huesos carpianos y también los cungues. Los sesamoideos son huesos muy pequeñitos, inconstantes, frágiles, y uno de esos está justamente aquí, entre el metacarpo del pulgar y el metatarso, tal cual como indica la flechita. Tenemos los huesos irradiados o radiados, que son los que emiten prolongaciones óseas. Un ejemplo de ello claro es el efenoide, que tiene como unas prolongaciones que le dan la forma de murciélago. Están las alas mayores y las menores del efenoide y las vértebras. ¿Cuáles son las cavidades neumáticas? Son aquellos que tienen aire en su interior. Claro, es el seno nasal o los paranasales y los senos maxilares. Los papiráceos son todos aquellos que están constituidos por un conjunto de laminillas óseas pequeñas, las cuales son compactas y delgadas. Un ejemplo de ello es el hueso unguis y el lagrimal. También tenemos huesos regulares o irregularidades, que no importa el corte que tenga, tiene una forma similar a los anteriores huesos. Ahí se dice que son regulares porque su forma va a ser, como su nombre lo indica, va a tener una forma específica, y la irregular son más que todos arqueados, son incurvados como las costillas, las mandíbulas y el hueso hioide. Existen superficies de los huesos extraarticulares y las articulares, que les voy a dejar aquí para que lo vean tal cual. Son aquellas salientes, depresiones, apófisis, que pueden diferenciarse en eminencias, cavidades articulares y no articulares. Muy importante al realizar el estudio de la articulación temporomandibular, que posteriormente lo vamos a ver. Aquí tenemos un poquito de cómo ellas tienen sus toques anatómicos en su inserción, recepción y ampliación. Tenemos un poquito más importante, anatómicamente, los forámenes, los conductos y los agujeros. Esto es muy importante saberlo de manera muy resumida, pero muy conceptual y puntual,
Están los orificios y conductos de primer orden, que ellos pertenecen a todas las diáfisis de los huesos largos y de las caras de los huesos planos. Ellos siempre van a dar paso a la arteria nutricia principal de los huesos. Están los orificios de segundo orden, que están en la epífisis de los huesos largos, los bordes y ángulos de los huesos planos, y son numerosas en las proximidades de las superficies articulares. Hay unos que son nutricios y otros que son de transmisión. Los nutricios, bueno, como su nombre lo indica, van a nutrir, llevan elementos básicos a los huesos, y la transmisión, que van a transmitir o van a pasar ciertos nervios, agujeros occipitales, rasgado posterior e inferior, y el agujero mayor y menor, que ahí van a transmitir o va a pasar algún nervio. Los orificios y los conductos de tercer orden son de menor calibre, pero también no son menos importantes que los otros. Existen números considerables sobre todas las superficies no articulares de los huesos. Aquí tenemos en el occipital los huesos que ya dijimos, agujero occipital, el mayor y el menor, estamos aquí, y también está en la mandíbula uno de esos agujeros. Bueno, hasta aquí les dejo. Esta continuación se las doy en el próximo vídeo para no hacerlo tan largo y tan tedioso. Luego les daré entonces la bibliografía en el próximo video de anatomía. En el primero lo pueden ver también, que es el primer resumen de lo que es la anatomía de la historia, el preámbulo. Lo pueden ver. Chao, hasta la próxima. Comenten y suscríbanse. Y por favor, comenten cualquier duda que tengan, cualquier información que quieran saber. Oye, ¿será que puedes hacer la clase de fisiología, de tejido conjuntivo, por ejemplo? Lo que ustedes puedan y estén en mis manos, trataré de hacer las mejores clases. Chao.